Bueno, he tejido hasta la vuelta 8, siguiendo los mismos pasos que hicimos con el cuerpo. Digamos que esta es la joroba del camello, ¿sí? Anillo de 12, la siguiente vuelta 12 aumentos. A partir de ahí hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas de un punto en cada punto. Podemos ir cambiando de color. Cada 2, 3 vueltas podemos cambiar el color. Yo no lo corto. Yo lo dejo aquí y luego lo retomo. ¿Eh? Si ven, aquí queda el hilo del cambio de color de un lado al otro. Yo no lo corto, yo lo dejo. Lo dejo y luego lo retomo. Entonces, una vez hemos hecho estas 8 vueltas, ya tenemos lo que es la joroba cubierta. Para que sea abrigadito. Bueno, pues ahora en esta vuelta vamos a hacer 8 puntos y 4 aumentos. Yo voy a cambiar de color. Entonces, en este último punto cierro con el morado, que lo retomo, que lo tenía dentro sin cortar, ¿eh? Tenía aquí. ¿Pueden verlo? Y ahora hago 4 puntos. 8 puntos, perdón, 8 puntos. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora hacemos 4 aumentos, es decir, aquí hacemos 2, ya tenemos un aumento hecho, segundo aumento, tercer aumento, cuarto aumento. Y ahora lo que hacemos es volver a repetir lo mismo que hemos hecho. Los 8 puntos que hemos hecho aquí sencillos más los 4 aumentos y con eso completaríamos la vuelta. Ahora en la siguiente vuelta vamos a ir un poquito más despacio porque tenemos algunos cambios. Vamos a empezar haciendo 9 puntos. Aquí tenemos el primero, vamos a marcar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Una vez tenemos esos 9 puntos, vamos a hacer una secuencia. Un punto, y ahora vamos a hacer 3 cadenetas. 1, 2, 3 y pinchamos en el mismo punto. Ahora vamos a hacer 5 puntos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y una vez tenemos esos 5 puntos, repetimos otra vez. Un punto, 3 cadenetas, pinchamos en el mismo punto y ya hemos marcado las 2 esquinitas de la manta. Esto lo vamos a repetir de nuevo.
Es decir, ahora aquí a este lado haremos los 9 puntos que hicimos a este. Tengo 9 puntos, hago un punto, 3 cadenetas, 2, 3, pincho en el mismo punto. Después de los 5 puntos, hago un punto, levanto 3 cadenetas, cierro en el mismo punto. Y hemos llegado al final de la vuelta, donde empezamos haciendo los 9 puntos. Ya tenemos lo que es el rectángulo marcado. La siguiente vuelta, pues vamos haciendo un punto en cada punto hasta que llegamos a la esquina con las 3 cadenetas. En lugar de tener 9 puntos como teníamos en la vuelta anterior, ahora tenemos 11, ¿sí? Entonces, ya estoy llegando aquí a la esquina. Hago mi último punto en este punto que tenemos aquí. Y en el hueco de las 3 cadenetas, aquí en este espacio, hago un punto, 3 cadenetas, cierro aquí mismo y sigo tejiendo. Donde la vuelta anterior teníamos 5 puntos, pues ahora vamos a tener 7. 2 y 3, 4, 5, 6. Este último, 7. Me voy a las cadenetas, levanto 3 cadenetas, cierro aquí mismo y repito de nuevo. La siguiente vuelta repetiríamos de nuevo igual, solo que si en la primera vuelta hacíamos 9 puntos, la siguiente hemos tenido 11, ahora vamos a tener 13. Entonces empezamos tejiendo desde el primer punto, un punto en cada punto. Una vez llegamos otra vez a las cadenetas, pues hacemos de nuevo lo mismo. 3 cadenetas, cerramos en el mismo sitio. Si antes teníamos 7 puntos, pues ahora tendremos 9. Entonces vamos tejiendo 2, 3 hasta llegar a la esquina, donde volvemos a repetir nuestras 3 cadenetas. Una vez he completado, voy a cambiar de color. Voy a pasar al blanco, que lo tengo aquí en reserva. Entonces, en esta vuelta, lo que vamos a hacer es 4 puntos y una disminución. Vamos a empezar aquí. Un punto, que lo voy a cerrar en blanco. Aquí. Y ahora voy a hacer 4 puntos. Estos no los arrastro por dentro, ¿vale? Estos simplemente los dejo aquí en reserva. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer una disminución. Volvemos a hacer 1,
2, 3, 4. Disminución. Entramos en la esquina donde tenemos las 3 cadenetas. Hacemos 3 cadenetas. Pinchamos ahí mismo. Y volvemos a repetir. 4 puntos. 1, 2, 3, 4, disminución. Bien, ahora vamos a hacer 3 vueltas más de un punto en cada punto, siempre respetando las esquinas, que le haríamos las 3 cadenetas y luego seguimos tejiendo un punto en cada punto hasta la siguiente esquina, que repetimos las 3 cadenetas y así. Vamos a hacer 3 vueltas de un punto en cada punto. Ya hice las 3 vueltas y al finalizar esta última vuelta, lo que he hecho ha sido con punto deslizado venirme hasta el centro. Y aquí en el centro he hecho una cadeneta con la idea de, una vez colocada la manta, con esta cadeneta la colocaríamos por debajo de la pancita del camello y vendría sujeta aquí, pero no la vamos a sujetar todavía porque tenemos que hacerle dar el adorno del borde, pero de esta forma quedaría la mantita sujeta al camello. Bien, ya va quedando muy poquito para finalizar el camellito. Ahora llega el momento de adornar esta mantita. Por ejemplo, en mi caso, como las últimas vueltas han sido en blanco, yo voy a escoger estas pegatinas que son autoadhesivas. Así. Y las voy a ir colocando en el borde. A veces no tienen un adhesivo suficientemente fuerte. Igual habrá que añadirle un poquito de silicona líquida o silicona caliente. Ya cada uno tiene su forma. Pues de momento este está pegando bien, así que voy a poner esto a todo alrededor. Pues así es como queda. Ya le puse la trincha aquí alrededor de la pancita. Aquí en las esquinitas pues le dejé esto aquí así como haciéndole piquito. Y así es como queda la mantita en el camello. Ahora lo que podemos hacer es aprovechar para adornar su cabecita. Si no tienen este tipo de adhesivo, también pueden usar bolitas, algo que le dé un poquito de brillo, de luz, para que no quede tan así como tan regular el color y darle algo que le resalte. Un poquito de lujo, un poquito de glamour. Bueno, aquí en la carita, como el adorno este va en rojo, voy a ponerle también de color rojo. Por ejemplo, bueno, más o menos, eso ya es un poco al gusto de cada cual, ¿eh? El caso es darle un poquito de glamour a nuestro camello. ¡Qué mono! Y ahora le vamos a hacer la cola, el rabito.
Entonces, aquí en el centro, calculamos más o menos que estemos en el centro y vamos a hacer una cadeneta de unos 12 puntos, más o menos, dependiendo también del grosor del hilo que tengamos. Pues vamos a hacer 12 cadenetas, que me pilla muy mal aquí, entre la forma del camellito y el espacio que yo tengo. 12, 13 cadenetas según el tamaño, ¿sí? Pero que veamos que nos queda bien. Y ahora, una vez las tenemos hechas, lo que hacemos es regresarnos con un punto bajo en cada punto de esta cadeneta hasta llegar de nuevo a la base. Bien, ya hice las cadenetas, me regresé con punto bajo. Al llegar a la base le di aquí una puntadita con el pedacito de hebra que me quedaba. Y ahora lo que vamos a hacerle es ponerle aquí en el extremo unas hebritas con cualquier pedacito de hilo que nos haya sobrado. Aprovechamos y vamos a ponerlo tal que así. Y ahora aquí, por aquí, vamos a sacar la otra parte. Puede costar un poquito porque son muchas hebras. Listo. Acomodamos, sí, así. Bien. Ahora, ¿qué nos queda? Pues igualarle aquí las puntas. Y hacemos igual que hemos hecho en otras ocasiones, que es abrir los hilitos, despeinarlos un poquito para darle a esto un poquito de más volumen y aspecto de cola, de rabito. Así, con paciencia lo vamos abriendo. Bien, ahora ya con hilo marrón vamos a hacer una cadeneta. Vamos a dejar aquí un poquito de hebra porque esto luego lo vamos a usar para fijarlo alrededor del morro. Hacemos unos cuantos puntos suficientes para que borde el morrito del camello. Yo en mi caso he hecho 28 cadenetas. Y esto iría aquí, alrededor, donde está, aquí, alrededor del morrito del camello. Con aguja lanera esto lo fijamos aquí debajo y se le quedaría tal que así. Aquí ya lo fijé, aquí debajo. Sí, pueden apreciarlo aquí con aguja lanera y ya le quedó esto aquí sujetito al morro. Ahora vamos a hacer otra cadeneta, que ahora os digo más o menos los puntos que en mi caso se necesitan. De nuevo, para eso vamos a dejar aquí una hebrita larga porque es la que nos va luego a ayudar a fijar esta cadeneta a la que le hemos colocado en el morrito. Lo vamos a hacer suficientemente largo como para que borde la joroba. Ya verá. Ahora os muestro porque esto tiene su propósito también. Así, bien. Para esto ya lo enganchamos aquí
y va a bordear la joroba. De esta forma sostiene un poquito la cabeza del camello. Recuerdan que anteriormente ya os decía, bueno, la cabeza pesa y tiende a caer, pero luego vamos a ver una forma de solucionarlo. Bueno, pues una forma es esta, ¿eh? Con esta cadeneta lo que hacemos es que bordearíamos la joroba y de esta forma le sostiene la cabecita erguida. En mi caso me ha tomado 60 puntos de cadeneta. Entonces, aquí ya lo he fijado al cinto que le pusimos alrededor del morro. Ay, que no se ve, perdón. Ha quedado aquí fijado. Y esto enganchadito aquí en la joroba ayuda un poquito a que nuestro camellito mantenga su cabecita un poquito más erguida, no le pese tanto y mantenga el equilibrio. Bueno, son truquitos. Bien, pues igual que hemos hecho ahora tenemos que hacer 2 más. Pero como ya tienen el patrón, no tienen más que repetirlo. Aquí, como ven, cada uno los he hecho un poquito variados. Por ejemplo, a este le he puesto cascabelitos en las esquinas. La última vuelta la hice de punto alto. La decoración de la carita, pues también hay distintas. A este le puse este colganderito. Ya, cada uno lo va personalizando y le va dando el aspecto que quiere, ¿eh? Lo importante es que ya tienen la idea, tienen el patrón de los puntos que deben hacer para que el tamaño del camello sea proporcional al tamaño de los Reyes Magos que hicimos el año pasado. Y aquí tenemos la foto familiar. Sonrían. Tenemos nuestros camellitos con los Reyes Magos que hicimos el año pasado. Pues ya vamos completando poquito a poquito nuestro portal de Belén hecho en amigurumi. Me encanta cómo ha quedado. Espero que lo hayan disfrutado tanto o más como yo he disfrutado compartiéndolo. Y hasta aquí hemos llegado. Un saludo, siempre un placer estar con ustedes, respondiendo vuestros mensajes, vuestros comentarios. Un abrazo fuerte, cuídense mucho, hasta luego.